Hoy es el Día del Amigo y es un día en que le vamos a demostrar a Dios lo importante que es ganar almas. Pero yo quiero hablar hoy de lo que es la transformación, de lo que es el cambio, de lo que producen los cambios, de lo que produce el que tú y yo cuidemos que las almas acepten a Jesucristo. ¿Sabe? Yo encuentro en la Biblia que hay una gran importancia en ganar almas, que hay una gran bendición. La Biblia nos dice en Proverbios 11:30, escuche con atención, dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Escúcheme, el ganar almas hará que tú y yo estemos llenos de sabiduría. La Biblia también dice en Marcos 16, capítulo 16, verso 15 al 18, dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escúcheme, cuando tú y yo ganamos almas, entonces vienen señales sobre nuestras vidas, viene respuesta a la oración. Dios está con nosotros. Mateo 28, 19 y 20 habla de otra gran bendición. Dice: y mandó, dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Qué bendición saber que si yo gano almas, Dios va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Escúcheme, usted tiene que entender esto, que si usted quiere ser un bendecido de Dios, que si quiere que la mano de Dios esté sobre su vida, sobre su casa, que cuando usted abra la nevera haya bendición en su casa, que cuando usted, escúcheme, vaya por la calle, el ángel de Jehová campe alrededor suyo, lo guarde, no le quite el teléfono, que si usted quiere que el demonio no toque sus propiedades, no toque sus bendiciones, escúcheme, tiene que ganar almas, tiene que ser un ganador de almas. Pero no solamente porque hay gente por ahí predicando el evangelio y le vienen y le cuentan unas historias asombrosas. Pastor, hoy prediqué y se convirtió esto, pero nunca bautizan un alma. La Biblia dice que hay que convertirlo, hay que bautizarlo y luego hay que enseñarle las cosas. Esa es la tarea que usted y yo tenemos. Si usted tiene a un amigo ahí al lado, dígale: voy a comenzar una tarea contigo. La tarea es hacer almas, ganar almas, hacer discípulos. Pero yo tengo que entender qué significa la palabra discípulo. El concepto bíblico de discípulo en su raíz más antigua es la de activar, reanimar o restaurar un miembro del cuerpo que fue atrofiado por un golpe o por una enfermedad. Escúcheme, la tarea del cristiano es activar parte del cuerpo que se nos enfermó. ¿Y cómo se nos enfermó? Yo quiero decirte que el daño que el pecado ha producido en la humanidad está dañando y acabando generacionalmente a muchas personas. El pecado trajo como consecuencia la muerte espiritual. Escúcheme, usted y yo tenemos que entender que no estamos rodeados de una generación
que cayó, de una generación caída. Nosotros estamos rodeados de una generación que está muerta. Y si no me cree, se lo voy a confirmar por la palabra. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice: y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. El hombre comió del árbol, probó del árbol de la ciencia del bien y del mal, y de entonces el hombre murió literalmente. Muerte, escúcheme, usted tiene que entender lo que es muerte. La palabra muerte significa separación. Cuando hablamos que el hombre muere, estamos diciendo que su alma se separa de su cuerpo. Cuando hablamos de un hombre que está muerto espiritualmente, lo que estamos diciendo es de una persona que está separado de Dios. Nosotros tenemos muchos amigos que están separados de Dios. Personas buenas, como tu mamá, como tu papá, como tus hermanos, como tus familiares. Personas que son buenas, pero que están muertas espiritualmente. Y que tú y yo fuimos llamados por Dios para restaurarte. Usted y yo tenemos que entender que el Evangelio no cambia. Escúcheme con atención. El Evangelio no fue diseñado para cambiar personas. El Evangelio fue diseñado para resucitar a los muertos espiritualmente. Cuando alguien resucita, entonces sí, la resurrección a la vida espiritual produce cambios en la persona. Por eso, usted y yo no convivimos con una generación que está caída. Usted y yo estamos conviviendo con una generación que está muerta espiritualmente. Si no, escúcheme, si tú y yo no nos convencemos, si tú y yo no vemos el Evangelio desde el concepto de que Él vino para resucitar, entonces estamos perdiendo el tiempo discipulando. Por eso tú y yo necesitamos entender que el Evangelio vino para resucitar a los muertos espirituales. La tarea del cristiano es esa. La tarea del cristiano es que tú y yo resucitemos personas que están muertas espiritualmente. Pero escúchame, no podemos invertir tiempo en discipular personas que no dan evidencia de resurrección. Necesitamos invertir tiempo en personas que están dando evidencia de la resurrección. Ahora, ¿cómo hago yo para saber eso? ¿Cómo hago yo para entender eso, pastor? Qué bueno que usted me pregunta eso, porque la Biblia dice que yo necesito entender qué es lo que pasa en la vida de mi discípulo. Por lo menos Efesios capítulo 2, verso 1, yo tengo que entender este versículo. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros pecados y delitos. Escúcheme, la palabra de Dios viene para eso, para dar vida a la gente que está perdida en los pecados, que está muerta por culpa de los pecados y los delitos. La palabra empieza a resucitarlo. Efesios capítulo 2, verso 5 dice: aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Escúcheme, la Biblia dice que un día tú y yo estuvimos también muertos, pero vino la palabra y nos resucitó, nos trajo a vida. La palabra poderosa de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:14 también habla, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Escúchame, tú y yo estamos para llevar la palabra que es capaz de transformar al hombre, la palabra que es capaz de resucitarlo, y resucitado
escúcheme, la resurrección traerá cambios a su vida. Jesús dijo en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Escúcheme, cuando la persona se convierte a Jesucristo y empieza a creer, viene resurrección sobre su vida. Por eso usted y yo tenemos que entender qué debo hacer yo ahora que trate la palabra a alguien, que le di la palabra y que lo resucitó. Porque hay muchos que entran hijos y los dejan tirados. Son cristianos que practican el aborto, matan sus crías. Necesitamos entender esto. Usted y yo no podemos seguir entregando hijos, matando hijos, trayendo hijos al mundo y matándolos. Tenemos que entender que Jesús los resucita por medio de la palabra, pero que usted y yo tenemos una tarea. Por eso quiero que miremos Juan capítulo 11, verso 41 al 44. Esto es importantísimo, mi amado hermano. Usted tiene que lograr entender. El día que esto se le revele, usted será un gran ganador de almas. Entonces, escúcheme, cuando te conviertas en un gran ganador de almas, te vas a volver sabio. Las señales van a estar contigo y Dios estará contigo todos los días de tu vida. Ojalá que me haya dicho amén allá. Escúcheme, Juan 11, capítulo 11, verso 41 al 44 dice: entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado, las manos, los pies y vendas en el rostro y envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Escúcheme, la tarea como cristiano después de que Jesús ha resucitado es que usted y yo tenemos que desatar a la gente. Los discípulos tenemos una gran tarea. Tenemos que desatarlo de su vida pasada. Tenemos que desatarlo del pecado, de la maldición, de la muerte. Tenemos que desatarlo de ahí. Esa tarea es nuestra. La tarea de Jesús a través de la palabra es resucitarlo. La tarea nuestra es desatarlo del mundo que los tiene atrapados. Por eso tengo que entender, escúcheme, que Dios está diciendo que tenemos que desatarlo, porque escúcheme, cuando se siembra la palabra y no se atiende a la persona que recibió la palabra, entonces Satanás sí la atiende. Se pierde esa alma. Por eso hay muchos que están haciendo lo mismo que hacían los fariseos, que en vez de convertir la gente, la condenaban más en el infierno. Mire la Biblia como dice en Marcos capítulo 4, del verso 1 al 4. Marcos habla de la parábola del sembrador y habla lo que Dios empieza a hacer, el proceso que Dios empieza a hacer en la gente que responde al llamado por la palabra. Pero el verso 15 me llama la atención, porque habla Jesús, escuche, me dice: y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oye, Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hay personas que escuchan la palabra, que se convierten en los templos, que se convierten a través de las señales de televisión, que se convierten a través de Facebook Live, de tantas redes sociales, se convierten, pero no hay quien los disipule, no hay quien los atienda,
y entonces viene Satanás y arrebata la palabra que fue sembrada y vuelven otra vez a morir espiritualmente. Usted y yo tenemos que tener esto, hermano. Usted y yo tenemos que entender esto, que somos nosotros los que tenemos la tarea ahora de cuidarlos, de desatarlos, de empezar a nutrirlos y alimentarlos. Por eso, Hebreos 4:12, yo tengo que entender la palabra de Hebreos 4:12, porque Hebreos 4:12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escúcheme, ¿qué está diciendo la Biblia? Que ella es efectiva, que ella produce vida. Por eso es que dice, porque la palabra de Dios es que viva. O sea, ella produce vida y es eficaz. No necesita más nada, solamente necesita que sea nutrido con la palabra de Dios. No necesita que usted le regale un librito, no necesita que usted lo ponga a leer literatura cristiana. Escúcheme, él necesita ser nutrido con la palabra de Dios, porque ella es vida y es eficaz. Luego dice que ella es más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, la palabra entra, hermano, y es capaz de dividir el alma y el espíritu. Sabe que nuestra alma, cuando estamos muertos, está ligada al espíritu, y el espíritu quiere salir, pero el alma lo opaca, las emociones lo opacan. Vive por emociones, vive por sentimientos, pero no vive por espiritualidad ni por palabra. Por eso usted y yo tenemos que nutrirlos, para que él separe eso y deje de vivir por emociones, deje de vivir por sentimientos y empiece a vivir una vida espiritual guiado por la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que entender eso, que eso lo tiene que separar, porque hay gente que peca porque las emociones le ganan. Hay gente que toma alcohol porque las emociones le ganan. Hay gente que adultera, hay gente que fornica porque las emociones le ganan. Hay gente que vive enredada en chisme, hay gente que vive enredada en muchas cosas, hablando mentiras porque sus emociones le están ganando. Pero cuando logra usted separar en eso lo almático, le quita lo almático y deja que el espíritu se levante, entonces la palabra empieza a surgir un efecto en el resucitado. Pero esa es tarea tuya y tarea mía. Necesitamos entender esto. Tenemos que ir al recién nacido, tenemos que ir al recién convertido, desatarlo para que él cambie el concepto que tiene de pecado. Porque hay gente que tiene un concepto de pecado y cree que lo está haciendo bien. Hay gente que se cree Robin Hood, roba a los ricos para darle a los pobres, cuando la Biblia dice que robar es robar. Hay gente que cree que matar a los delincuentes es bendición. No, la Biblia habla de matar, matar. Hay gente que está haciendo cosas, adorando ídolos, pensando que adora a Dios, cuando la Biblia dice que la idolatría es abominación a Dios. Por eso usted y yo estamos para cambiar el concepto de pecado en la gente, en el discípulo, que el discípulo entienda que lo que ha practicado hasta ahora es pecado, creyendo que es bueno. Porque hay gente que practica cosas creyendo que son buenas, pero le están condenando. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen caminos de bien, pero su final es final de muerte. El discípulo necesita entender que lo que ha practicado hasta ahora no le sirve para nada, que aunque él creyó que era bueno, no le sirve. Hay gente que cree: mire, yo vengo de un hogar bueno, de un hogar unido, pero lo que me enseñaron en el hogar no me sirve para salvación. En mi hogar me enseñaron idolatría, y la idolatría no me sirve para salvación. Aunque era un hogar bueno, aunque era un hogar fantástico, aunque era un hogar unido, aunque era una gran familia, aprendí solamente idolatría, y la idolatría no me sirve para salvación.
Solamente cuando resucité, solamente cuando vine de muerte a vida, entendí que si seguía practicando la idolatría, seguiría muerto espiritualmente y separado de Dios. Por eso usted y yo tenemos que entender eso. Ahora, ¿cómo es que, escúcheme, puedo hacer yo para que conocer que mi discípulo está vivo ahora, que mi discípulo resucitó? Pastor, ¿cómo hago yo para saber que ese discípulo resucitó y que no voy a perder el tiempo con él, que no voy a perder, sino que tengo que estar nutriéndolo con la palabra? Escúcheme, al igual que el niño recién nacido, cuando nace, lo primero que hace es buscar el pecho de su mamá. Empieza a buscar el alimento en la teta de su mamá, empieza a buscar que lo alimente la mamá. Así es el discípulo recién nacido, recién resucitado. Él va a decir: nútranme con la palabra. Él va a pedir: necesito palabra, visítame. Miren, los discípulos quieren que lo visite, los discípulos quieren que le enseñe, pero la gente tiene flojera de ir. La gente tiene pereza de hacer discípulos. La gente no quiere compromiso con alguien de formarlo y hacer discípulo. Por eso es que la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Tú y yo tenemos que dedicarle tiempo a ese discípulo que acaba de nacer. Primera de Pedro, la Biblia dice en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Nosotros necesitamos empezar a darle alimento, pero tenemos que darle alimento de leche espiritual. Escúcheme, nunca le podrá dar a un niño recién nacido, aunque son muy sabrosas, un plato de caraotas. Un teterado de caraotas nunca te lo podrá dar. Lo matarás inmediatamente. Así es el niño espiritual, el recién nacido espiritual. Tú tienes que alimentarlo con leche espiritual. Escúcheme, Marcos, la Biblia habla en Marcos 9:42, dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se atase una piedra de molino al cuello y le arrojase en el mar. Escúcheme, usted no puede llegar a evangelizarlo, usted no puede llegar a discipularlo y empezarle a contar los chismes de la iglesia, empezarle a hablar mal de los líderes, empezar a hablar mal de los pastores, empezar a hablar. Él necesita leche espiritual. Usted no puede llegar y empezar a hablar de guerra espiritual. Usted no puede llegar y empezar a hablarle de cosas que él aún no entiende. Necesita conocer a Jesús. Necesita conocer a mi amigo el Espíritu Santo. Necesita renunciar a muchas cosas que lo tienen atado, entender que necesita una sanidad del alma y que Dios traerá sanidad física sobre su vida. Necesitamos entender eso. Necesitamos entender que no podemos hacer como hacían los fariseos. Mire, los fariseos, Jesucristo los condenó porque decía: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, por recorréis mar y tierra para hacer un discípulo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Escúcheme, usted tiene que entender que usted hace hijos, que resucita gente para Cristo, no para que le sirvan a usted, no para agarrarlo de esclavos, no para agarrarlo de siervos, no para eso, no, sino para que le sirvan a Dios, para que sean hijos de Dios, para que vivan en la iglesia,
para que estén en la iglesia, no para que se vayan de la iglesia. La Biblia dice que si uno hace tropezar a alguien pequeño, lo saca de la iglesia, de la congregación. Mejor le fuera atarse una piedra de molino al cuello y lanzarse al mar. La gran pregunta es: ¿cuántos se han ido de la iglesia por culpa tuya? Por eso, escúcheme, yo tengo que nutrir a mi discípulo, al que acaba de nacer, al que acaba de resucitar. Pero escúcheme, el discípulo tiene que crecer. Amén, sépalo, el discípulo va a crecer. Y cuando crece, pasa como los niños, crecen los problemas. Por eso Dios nos habló, Mateo 4, 16 al 19 dice: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Escúcheme, nuestro discípulo necesita un mentor. Tú y yo tenemos que transformarnos en ese mentor, que demostremos que hay dos cosas que pueden matar al recién nacido, al que está creciendo. Hay dos cosas que lo pueden matar, y tú y yo estamos para alertarle. ¿Qué cosas lo pueden matar? Jesucristo lo registró en la parábola del sembrador. Dos cosas que pueden matar a la gente. ¿Cuáles son? Primero, el afán. El afán puede matar a tu bebé espiritual. Donde estamos hablando que el discípulo nuestro debe crecer, que nuestro discípulo necesita un mentor que demuestre que hay dos cosas, escúcheme, hay dos cosas que lo pueden volver otra vez a matar. Nuestro discípulo tiene que entender, y yo tengo que hacerle entender como mentor, que hay dos cosas que pueden matar a nuestro discípulo. Uno es el afán. Él tiene que entender que él tiene que vivir procesos. Todo en la vida tiene procesos. Los hijos tienen un tiempo de jugar, tienen un tiempo de estudiar, de prepararse, porque todo tiene procesos. No hay afán en el crecimiento, no hay afán en llegar a pararse en un púlpito a predicar. Necesita aprender a crecer, necesita aprender que él tiene que ser sanado de su alma, que hay una sanidad para su alma. Necesita entender que tiene un amigo, y ese amigo es el Espíritu Santo. Necesita entender y comprender, escúcheme bien, que él también puede adquirir sanidad física, que el enemigo trajo maldición sobre su vida, y la maldición lo enfermó, la maldición le dañó los organismos, pero que Dios está para restaurar su vida y su salud. Pero hay otra cosa que lo puede matar, dice la Biblia: el engaño de las riquezas. Y la Biblia me muestra que cuando yo vengo a Dios, Dios me vuelve al plan original, y el plan original de Dios era bendecirme. Pero antes de bendecirme, Él quiere que yo aprenda a administrar, porque si no aprendo a administrar, voy a despeferrar como el hijo pródigo la bendición de Dios. Que hay personas que les hace daño la prosperidad, que los separa de Dios, los vuelve codiciosos,
escúcheme, como no entienden los principios de administración, como no entienden los principios de mayordomía, entonces ahora se vuelven negociantes, comerciantes, empresarios, y eso no es malo. Lo malo es cuando esas cosas ocupan el primer lugar y dejan a un lugar a Dios, y entonces no adquirimos compromisos con Dios, no adquirimos compromisos con la iglesia, justificando de que ahora somos empresarios, somos negociantes, y que esto no nos da tiempo para dedicarle tiempo a Dios. Y entonces viene una muerte espiritual segura. Por eso el discípulo tiene que entender que cuando él empieza a crecer, empieza a dar fruto. Empieza a dar fruto. La Biblia dice, cerrando la parábola del sembrador, dice, y estos son los que fueron sembrados en tierra buena, los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Escúcheme, pero mi discípulo tiene que entender que el fruto que yo doy alimenta a otros. Espero que me haya dicho amén. El fruto que yo doy alimenta a otros. Y daba el ejemplo de cómo hay gente aquí en esta congregación, en el centro cristiano, gente que ha bendecido, escúcheme, que ha sido bendecida por Dios, y ahora se acuerdan del hermano más necesitado. Y por eso hemos podido bendecir a familias, a 14 familias, para que tengan sustento en su casa. Porque aprendieron que el fruto de ellos alimenta a otros. Pero también aprendieron que el fruto da semilla, y que la semilla tiene que multiplicarse. Cuando mi discípulo ha crecido, entonces tiene que empezar a dar fruto, entonces tiene que empezar a multiplicarse. Por eso la Biblia me dice que cuando él empiece ya a ganar alma, entonces mi discípulo ya creció. Cuando él empiece a traer almas también a la iglesia, cuando él empiece a bautizar almas, mi discípulo ya puede caminar solo. Mientras tanto, no. Por eso hay gente que quiere caminar solo, pero no gana almas. Todavía necesita ser discipulado. La Biblia también me muestra, me gusta el texto de Juan, capítulo 15, y con esto voy a cerrar. Del verso 1 al 4 dice: yo soy la luz verdadera, yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo el pámpano que en mí no lleve fruto lo quitará, y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permaneces en mí. ¿Qué está diciendo Jesucristo? Que cuando yo me conecte a Él, que cuando yo sea resucitado, que cuando yo viva pegado a Jesús, una de las consecuencias es que yo voy a dar fruto. Y que el fruto, escúcheme, el árbol conectado a Jesús va a ser limpiado por el Padre. La palabra me va a limpiar cada día más. Por eso la vida de un cristiano, dice la Biblia, que tiene que ser como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida de un cristiano. Tiene que empezar a brillar, tiene que empezar a dar luz. Pero escúcheme, dice que si no das fruto, entonces el Padre tiene que venir y tiene que podar. Oiga, tú vas a entender que muchas veces el Padre va a tener que quitarte cosas que te están entreteniendo y no te han dejado ser un hombre
de Dios, una mujer de Dios fructífera. Cosas que te distraen, cosas que no te dejan crecer, que no te dejan dar fruto y mucho menos producir semilla para multiplicar. Por eso el podar, vine a decirte que si no ganas almas, que si no das fruto, Dios va a tener que podar muchas cosas. Y escúchame, el podar es doloroso. El podar duele porque Dios va a tener que quitarte esa novia que no te sirve, ese novio que no te sirve, ese empleo que no te sirve. Va a tener que sacarte de ese barrio donde tú vives que no te deja ser fructífero. Va a tener que llevarte a otro lugar. Dios va a tener que hacer muchas cosas, va a tener que quitarte cosas, va a tener que cambiarte mañas para poder, va a tener que quitarte aún tu familia, va a tener que quitarte aún, escúcheme, cosas que estabas acostumbrado a hacer. Dios te las tendrá que quitar. Por eso el llamado es: Dios nos resucitó y tenemos que dar fruto. Y nuestro fruto tiene que producir semilla y tenemos que multiplicar. Vamos a darle gracias a Dios. Hoy es día del amigo. Quizás tengas a un amigo al lado y dígale: escuchaste tu palabra, Dios quiere resucitarte, pero yo voy a desatarte. Si quieres, dile, repite esta oración. Si hay alguien que está por primera vez escuchándonos, yo quiero que usted repita esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy pecador y que he estado sin ti, pero hoy te pido perdón de todos mis pecados y te acepto como el único y suficiente Salvador de mi vida. Acepto que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario es el único que puede perdonar mis pecados y darme vida eterna y conducirme al cielo. Te invito a morar dentro de mi corazón, a ser el Señor de mi vida, a guiar mi vida de hoy en adelante. Y te pido: escriba mi nombre en el libro de la vida de Dios. Presencia, y tú ya me lista, yo puedo decir presente. Amén y amén. Padre, bendigo a las personas que escucharon tu palabra, muy especialmente a aquellos que te han recibido como el único y suficiente Salvador. Lo que hoy, Señor, con la palabra nos ha resucitado, te pido que los cuides, que permitas, Señor, que se levante un mentor para cuidarlos, que se levante un mentor de Dios para enseñarles la palabra, para darles leche espiritual, para enseñarles que tienen derecho a la sanidad del alma, que tienen un amigo que es mi Espíritu Santo y que Dios va a restaurar su salud. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a cada persona que escuchó tu palabra y declaro que esta generación se levanta para ser una generación fructífera y que su semilla traerá mucha cosecha en el nombre de Jesús.